Luces, micrófonos, que comience el salseo. Si nos detenemos por un momento y nos ponemos a pensar en el episodio más vergonzoso de México en el fútbol, tal vez sea este. Conmoción mundial y nacional causó hoy la sanción aplicada por la FIFA al fútbol mexicano. La suspensión de la Federación Mexicana de Fútbol durante 2 años para participar en todas las competiciones oficiales de FIFA. La selección mexicana apenas comenzaba a mostrar destellos de buen fútbol, o al menos decente. La llegada del Niño de Oro y su magnífico fútbol daban esperanzas, pero en 1988 se descubrió que la selección de fútbol sub-20 alineó por lo menos a 4 jugadores que sobrepasaban la edad reglamentaria, mientras competían las eliminatorias para clasificar a la Copa Mundial Juvenil del 89. Porque aquí tenemos otras actas, copias certificadas en donde se prueba que los 2 jugadores del Monterrey rebasan la edad. Entonces, si como dice el doctor, él no sabe, alguien en su federación debe de saber, y esto tiene que aclararse forzosamente porque aquí hay pruebas de actas que son perfectamente legales y que se sacaron el día de ayer. El periodista Antonio Moreno, del canal Imevisión, hoy TV Azteca, descubrió junto con su colega Alfredo Ruiz, en un anuario publicado en abril de 1988 por la propia Federación Mexicana, una discrepancia entre las edades publicadas en dicho documento y las presentadas ante CONCACAF para enviar a los futbolistas a las eliminatorias en Guatemala. Y empiezo a ver el anuario oficial que me acababan de dar en la Federación Mexicana de Fútbol en una conferencia y comienzo a palomear a los jugadores que estaban supuestamente con menos de 19 años. Oh, sorpresa. El anuario decía que uno tenía 20, otro 21, otro 22. El 12 de abril publicaron en Ovaciones sus hallazgos, en una nota sin firmar. La respuesta de Rafael del Castillo Ruiz, en ese momento presidente de la Federación Mexicana, fue minimizar el asunto y agredir verbalmente al periodista. Sin embargo, Antonio Moreno tuvo el respaldo de José Ramón Fernández, también periodista en aquel entonces de Imevisión. El tema estalló, llegó a manos de Guatemala, quienes sin pensarlo, echaron el grito al cielo llegando hasta la FIFA. Y absurdamente, a nosotros los directivos nos quieren perdonar y nos dejan para que revisen el caso y salgamos adelante, y a México lo castigan 2 años en la participación olímpica en la Copa del Mundo. El 30 de junio, FIFA no solo respaldó las sanciones impuestas por la CONCACAF, sino que además extendió la suspensión de 2 años a todas las selecciones mexicanas. Los efectos de la sanción se extendían hasta la Copa Mundial de Fútbol de 1990 en Italia. Pero yo le aseguro a usted que ni su servidor, ni el señor Rafael Lebrija, ni el secretario general, nadie sabíamos quiénes eran los jugadores. Usted conoce a los jugadores de primera división, quiénes son, los que integran la selección. Yo conocía a unos muchachos que iban a jugar. El tema de los cachirules se convertiría en un antes y un después. Se convertiría en un parón de 8 años de desarrollo futbolístico. ¿Pero qué fue de esos 4 que oficialmente fueron cachados como cachirules? Que estamos metidos ahí, tenemos que llegar al final de este asunto y va a ser lo mejor para que sí se crezca todo. José de la Fuente Guzmán tenía 22 años durante las eliminatorias. Había debutado en el 86-87 para Rayados de Monterrey, aunque había jugado pocos partidos en la defensa. Para el 88 fue su mejor temporada, disputando 20 encuentros. Pero para el 90-91 tan solo vio acción 4 minutos. Luego de esa última temporada, regresó a inferiores y finalmente se quedó sin equipo. Actualmente no se le ha visto vinculado al fútbol. Y que papá y mamá iban a estar en la cárcel de 8 años, que ya tenían la soga al cuello y hubo muchas amenazas por parte de ellos. Yo creo que por eso firmé los documentos, no porque no reconozco la declaración. Aurelio Rivera Bueno, mejor conocido como el coreano, fue el que tuvo la carrera más larga de los 4. Había debutado en el 86-87 y ya empezaba a ganarse un lugar en el equipo titular de Tampico. Tenía 23 años cuando jugó las eliminatorias para Arabia Saudita y era nada más y nada menos que el capitán de la selección. Luego del cachirulazo, consiguió su traspaso a Cruz Azul, donde fue constante la defensa. Luego tuve problemas, ¿no? Me iban a buscar allá gente de la policía a Tampico, de migración también, me tenía que salir por otra puerta, estaba concentrado, Reynoso me sacaba por un lado, ya después me veían en el estadio, o sea, pasaron muchas cosas. Pues no sé, me fueron a buscar hasta mi colonia. Hasta la 91 pasó a Puebla y en su primer año se consolidó como central. Después, lesionó a Misael Espinosa con una fuerte entrada mañosa que le costó casi 1 año de suspensión. Luego de aquel incidente, regresó al equipo y volvió a ser considerado hasta la 95-96, cuando a mediados de la temporada atropelló a 2 maratonistas mientras iba conduciendo en estado de ebriedad, por lo que fue enviado a la cárcel por casi 2 años. Después de cumplir sentencia, logró reincorporarse al Puebla. Allá siguió hasta el verano 99 y para el próximo torneo reforzó a los Lobos BUAP, en donde se retiró al final del verano. Creo que mucha gente se ensaña, ¿no? con uno. Y cuando no tienes cómo defenderte, pues más, ¿no? José Luis Mata Santa Cruz,
Tenía también 22 años cuando le descubrieron las actas de nacimiento apócrifas. Continuó su juego en el 88-89 y marcó 5 goles en 30 juegos. Aunque no logró consolidarse, siguió jugando con los zorros hasta la 92-93 y por las lesiones optó por retirarse. En esos días se ganó un apodo que aún conserva, el Cachi, ya saben por qué. Gerardo Jiménez Cantú. Era uno de los más talentosos juveniles, tenía pasado los 20 años cuando ocurrió el desastre. Incluso había anotado el último gol con el que la sub-20 se ganó el boleto. Sí hubo orden de aprehensión, sí hubo detenimientos. De repente por la edad, a lo mejor la inmadurez de uno, a lo mejor siendo como quiera ya un mayor de edad, dices tú, pues ahorita no lo haría. La carrera del Shaggy empezó también en Rayados de Monterrey, cuando decidió dejar la carrera de medicina para jugar en las inferiores. La 93-94, que fue su mejor temporada, pues disputó 14 juegos como titular, otros 10 como cambio, y respondió con 3 goles. Ese desempeño le ganó un lugar para reforzar a Tampico en la 94-95. Antes de retirarse en el 98, entrenó con Coyotes de Saltillo, pero optó por dejar el fútbol por la paz. El tricolor siempre vivirá con la inquietud de qué hubiera pasado en aquel mundial, con jugadores de experiencia y una de las mejores generaciones que veía el fútbol mexicano, la cual tenía nombres como Javier Aguirre, Luis Flores, Hugo Sánchez, Manuel Negrete y hasta Francisco Javier el Abuelo Cruz. Finalmente el hubiera no existe. Las carreras de los 4 cachirules no volvieron a ser las mismas después de ese penoso incidente. Si te gustó, déjanos tu manita arriba, no olvides seguirme en mis redes sociales. Aquí abajo están las ligas. Dime lo que piensas de los cachirules. ¿Son víctimas que sufrieron del castigo por otros? Dime qué piensas, ¿quién crees que es el verdadero culpable? Déjame tu comentario acá abajo y si no estás suscrito, recuerda, suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir.